Kaixo, hoy vamos a soltar un poquito la zona lumbar y a fortalecerla. Vamos a empezar colocándonos en cuadrupedia. 4 patas. Vale, nos colocamos. Vale. En esa posición vas a redondear la espalda, tirando de cintura dentro y arriba. Y vamos a alargar. Coge aire. Cada vez que sueltes el aire, redondeamos espalda y tiramos de cintura arriba. Y alarga espalda cogiendo aire. Y de nuevo, y redondea. Y alarga. Vas a repetir 10 veces. Redondea. Y alarga. Busca la sensación de querer tocar con la espalda el techo. Redondea todo lo que puedas. Y alargo de nuevo. Y redondea. Y alarga. Y redondea. Y alargas. Y uno más. Y alargas. Te sientas en los talones, alargas brazos y mantenemos 8 tiempos. 2, 3, 4, mantén. Volvemos a colocar misma posición y volvemos a repetir. Haremos 3 series del mismo ejercicio. Y redondeas de nuevo. Y al coger el aire, alarga espalda. Y de nuevo, tira del centro de tu espalda hacia arriba y en el final escondemos el ipurdi y escondemos cabeza. Y de nuevo, alargas inspirando. Y redondeas. Y alargo, inspira. Y redondea. Y alargo, inspiro. Y de nuevo, redondeas. Y alargas. Y de nuevo, suelta el aire y cintura dentro y arriba. Y alargas. Y de nuevo, redondea. Y alargas. Y una vez más, redondeamos. Y alargas. Como has hecho antes, te sientas en los talones y mantengo 8. Una última serie, haciendo el mismo cambio de espalda. Tira de zona lumbar arriba, escondemos. Y alarga cogiendo aire. Y de nuevo, y redondea. Y alarga al inspirar. Y alarga. Y de nuevo, redondea. Redondea. Y alargas. Y una vez más redondeamos. Mantén un poquito más. Y alargas. Y te sientas en los talones. Relajas 8 tiempos. Vale, cambiamos de posición, ponemos piernas delante. Nos vamos tumbando poquito a poco, redondeas la espalda y lo único que vas a hacer va a ser abrazar las rodillas hacia el pecho, aplastando bien toda la zona lumbar en el suelo y vas a volver sin despegar la cintura a apoyar los pies en el suelo. Y de nuevo, abraza rodillas y vuelves a apoyar de nuevo. Tu objetivo es que no se despegue en ningún momento la cintura del suelo. ¿Vale? El problema lo tenemos al alejar, ahí es donde tenemos que hacer un poquito de fuerza abdominal para no despegar lumbar si volvemos a aplastar. Y vuelves. Pega bien cinturita y vuelves a traer de nuevo. Y vuelvo a intentar tocar sin despegar. Y de nuevo, y va. Intentamos tocar el suelo sin despegar cintura. Vuelves de nuevo y abrazas. Y una vez más. Y de nuevo, ya abrazamos y mantenemos en este 8 tiempos. Aguantas. 2, 3, 4, 5, 6. Como hemos hecho antes, repetimos, ¿sí? 3 series cada vez de 10. Y baja. Y 1, pega bien cinturita y abrazo. Y de nuevo, intento tocar, pega bien cintura y abraza. Y de nuevo, y abrazo. Y vamos. 4,
y abrazo. Y de nuevo, 5 y abrazo. Y 6 y abrazo. 7 y abrazo. Y 8 y abrazo. 2 más. Y 9, pega bien cinturita y abrazo. Y 1 más y descansa. Mantengo 8. Acuérdate, son 3 series, nos falta otra serie más. Venga, y de nuevo. Y pega bien cintura. Y vuelves a recoger. Y de nuevo. Y cinturita, pegadita. Y vuelvo a recoger. Y de nuevo. Y pegas. Y de nuevo. Y abrazas. Y de nuevo. Suelo. Y aplastas. Y bueno. Y aplasto. Y de nuevo. Venga, 1 más. Y en este nos quedamos de nuevo con las 2 rodillas bien pegaditas al pecho y mantengo. Y 2. 3, baja bien, cuello bien abajo, hombros alargados hacia el suelo, omóplatos y apoyamos. Vale, ahora vamos a ir trabajando la subida puente, brazos relajados en el suelo y vas a ir basculando pelvis y vamos a ir subiendo a puente. Das basculo pelvis, pega cintura y despegamos el sacro. Y voy subiendo arriba, arriba, arriba y mantengo arriba, coges aire y voy bajando, redondeando. Que cada vértebra vaya dejando huella en el suelo, una separada de la otra, hasta apoyar del todo y relajas. Y de nuevo, vamos subiendo a cámara lenta. Muy bueno para buscar y soltar tu columna vertebral, buscar una buena articulación y flexibilizar la columna. Vete bajando despacio, sin prisas. Recuerda que es un trabajo para que mejore tu posición de espalda, para que se suelten las tensiones de la zona lumbar y es indispensable trabajar despacio y con las repeticiones justas, ¿sí? 3 series de 10 repeticiones cada vez. Vamos bajando la 6ª vez. 2, 3. Venga, vamos a por la 7ª. Despacito, a cámara lenta. Primero pega la cintura, bascula pelvis y vete subiendo en orden. Vete subiendo, subo, subo, subo hasta arriba. Coges ahí. Y despacito voy bajando. 2, 4, 5, 6, 7 y relaja. Y de nuevo, báscula pelvis. 2, vamos subiendo. Hasta arriba. Quédate arriba. Coges aire y voy bajando. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Relaja. Descansas. Nos quedan otras 2 series de 10 repeticiones cada una. Vuelve a subir y pega la cintura. Basculas la pelvis. Subo. Subo, subo y arriba, coges aire y voy bajando, 2, 3, 4, 5, 6, 7, va, de nuevo y subimos. Y voy bajando, redondeas. Y de nuevo, basculo pelvis, pega cintura, sacro arriba, lumbares arriba, dorsales arriba y vamos bajando. 2, 3, 4, venga, sigue, un poquito más arriba, báscula pelvis. Y voy bajando. 2, 3, 4, relajas, coges aire de nuevo y basculas. 2, 3, 4, arriba, voy bajando. 2, 3, 4, descansa, relaja. Recuerda que nos queda una serie más, ¿sí? Coges aire y de nuevo vamos subiendo, pega la cintura, báscula pelvis, vamos subiendo hasta arriba, coge aire arriba y baja despacio, redondea, siente cada vértebra, poquito a poco, voy bajando dorsales, apoyo cintura y cuando ya haya apoyado el sacro, relajas y recupera tu posición natural de espalda, de nuevo, pega la cintura y arriba, 2, 3, hasta arriba y voy bajando, 2, 3, 4, despacio, relaja, coges aire, de nuevo, basculas. Entonces acuérdate bien que los hombros no suban, alárgalos bien, ¿sí? Los deditos de las manos hacia tus talones, todo el rato, cuello largo, bascula pelvis, en la bajada. Y va de nuevo y subes. 2, 3, 4, arriba y baja despacio. Siente bien apoyados los dedos de los pies, el talón, ¿sí? Dedo gordo, pequeño y talones. Y de nuevo, y venga, y basculas. Y 2, y 3, y 4,
arriba, coges aire y voy bajando. 2, 3, 4, 5, 6, 7, relajas. Vale, vamos a volver a colocarnos de rodillas. Como no queremos forzar nada la espalda, estamos haciendo todo el rato un trabajo para soltar lumbares y fortalecer. Los cambios de posición los cuidamos, los hacemos sin tensión, ¿sí? De esta posición de cuadrupedia vas a trasladar todo el peso a los talones para estirar espalda. Y vuelves a colocar cogiendo aire, recta espalda. Busca todo el rato sujetar bien el ombligo. Y nos vamos de nuevo atrás, suelta. Y vuelves cogiendo aire. Y traslado atrás. Y coges aire. Y traslado atrás. Y coges aire. Y atrás. Estira, estira bien la espalda. Hunde el pecho hacia el suelo. Y vuelves y coges aire. Intenta mantener todo el rato el ombligo sujeto. Busca la sensación de que quieres sacar el ombligo por tu espalda para mantener todo el rato esa activación. Voy atrás. Venga, y una vez más. Y en esta mantenemos 8 tiempos. Y aguantas ahí 1, 2, 3, 4, mantengo 5, 6, 7 y 8. Vuelves de nuevo, como estamos haciendo, 3 series cada vez. Venga. Y vuelvo de nuevo y atrás. Y estira bien la espalda. Y vuelvo, inspiro. Y de nuevo atrás. Y vuelve, inspira. Y atrás de nuevo. Vuelvo, inspiro. Y de nuevo, y atrás. Vuelve, inspira. Y de nuevo, y atrás. Y vuelves. 2 veces más, venga, y atrás. Vuelves, y en esta nos mantenemos atrás y aguantamos 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y nos queda una serie más, venga, últimos 10. Venga, suelta el aire yendo hacia atrás, mete bien la tripita y mantengo. Y al inspirar vuelve. Y me voy atrás, soltando el aire. Y vuelvo, inspiro. Y me voy atrás, sueltas el aire. Y vuelve, inspira. Y atrás, soltando. Y vuelve, inspira. Y de nuevo, acuérdate, tripita sujeta. Y vuelvo, inspiro. Y atrás. Y vuelve, inspira. Y atrás. Y vuelvo, inspiro. Y una vez más atrás. Y mantenemos, quédate en este. Aguantas. 5, 6, 7 y 8. Vale, cambiamos de posición. Venga, ahora vamos a colocarnos de costado. Vamos a colocarnos con las 2 rodillas dobladas. ¿Sí? Y puedes estar o recostado sobre el antebrazo, o si estás más cómodo y te molesta el hombro, te podrías tumbar. Tripita sujeta, y en esa posición lo único que queremos trabajar es abrir un poquito y rotar la cadera, ¿sí? Hacer una especie de círculo que lo marcas y lo dibujas con tu rodilla, ¿sí? Apuntas con rodilla adelante, abre círculo y bajas. Y de nuevo voy delante y abro círculo y bajo. Y sujetando todo el rato el ombliguito y abro y bajo. Y de nuevo voy delante, círculo, bajo. Y delante y círculo, bajo. Y delante y rotamos, bajo. Y uno más y rotamos. Y bajo y de nuevo. 1, abro y bajo. Con esa misma pierna, pero haces una especie de patada adelante y recoges la pierna. Y de nuevo, y patada adelante y recojo pierna. Y sube la rodilla y patada adelante. Recuerda que tiene que estar bien dobladita la de abajo, para que tu zona lumbar esté súper relajada. Va, tripa bien sujeta, delante. Y recoges, y de nuevo, delante y mantengo estirada. Y ahí intento hacer círculo. Si veo que me tira la pierna, el círculo lo haces un poquitín más flexionado. Y bajo, y de nuevo, y delante. Y bajo. Y si puedo un poquito más estirado, estiro un poquito más. No demasiado. ¿Sí? Ahí, círculo. Y bajo. Y de nuevo, y círculo. Y bajo. Y círculo. Y bajo. Y una vez más, círculo. Y descanso. Vale, vamos cambiando al otro lado. Pasas piernas, colocas, 2 piernas dobladas. Vamos.
En esa posición llevamos círculo pequeño de la cadera y bajo. Y de nuevo círculo y bajo. Y de nuevo abro y bajo. Y abro y bajo. Y círculo de nuevo y bajo. Y círculo, bajo. Y círculo, bajo. Y una vez más círculo y bajo. Acuérdate de esa patada adelante. Y vuelves. Y de nuevo patada adelante. Tengo que llegar a estirar la rodilla. Va. Y de nuevo, y alarga adelante. Vuelves y alargo. Vuelve y alargo y mantengo. Intento hacer un poquito más grande el círculo. Si ves que te tira, igual que te he dicho antes, recuerda, flojas un poquito la rodilla. Si veo que puedo un poquito más, un poquito más. Si puedo completamente estirado, completamente estirado. Y arriba y bajo. Y de nuevo, y arriba y bajo. Y una vez más arriba y bajo. Vale, recoges la posición y nos vamos a cambiar de nuevo. Vamos a volver a colocarnos de rodillitas, ¿sí? Vamos a alargar pierna detrás, brazo contrario. Y subimos. Y ahí mantengo y hago ahí flex y estiro punta. Mientras mantengo el equilibrio, trabaja la articulación de tu tobillo atrás y cambias. Y con la otra pierna igual, alargas brazo, pierna contraria, subimos. Tripita bien sujeta y ahí hago flex y estiro. Y flex, estiro, flex y estiro. Flex, estiro y cambio. Y de nuevo. Y alargo y hago ahí flex y estiro. Flex y estiro. Flex y estiro. Flex, estiro. Cambio. Y alargas de nuevo y flex, estiro. Y flex, estiro. Y flex, estiro. Flex, estiro. Y cambio. Y directamente bajo. Y cambio y alargo 2. Y cambio. Y alargo 3. Y cambio y alargo 4. Y cambio y alarga. Y exhalo. Y de nuevo inspiro. Y alarga. Y alargo. Y una vez más alargas. Y la última. Relajo. Me quedo ahí. Me siento en los talones. Llevo brazos atrás. Y relajo. Vale, de ahí vamos deshaciendo la posición. Subimos y relajamos. Chao, chao.